¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a la temporada 2 de Lógico y Crítico. Hoy retomamos ya en el año 2022 estos capítulos en los cuales, como ya lo hemos hecho durante todo el 2021 y me parece que 2020, ya hemos venido realizando algunos episodios en los cuales platicamos sobre dudas muy generales en temas jurídicos, en temas fiscales, que me parece en cualquier área de nuestra profesión, de nuestro trabajo, podemos ir desarrollando y que obviamente son dudas que se generan de manera muy general. Hoy vamos a platicar de algo que es bastante común y que pocas veces nos detenemos a pensar, y es todo lo relacionado a el régimen de arrendamiento y a las asociaciones civiles que son formadas justamente para formalizar este proceso de las asambleas en las cuales se elige a un presidente, se elige a un secretario y es el que toma las riendas de la administración, generalmente de un fraccionamiento o de una asociación de colonos. Bien, insisto, es algo con lo que normalmente todos nos enfrentamos cuando compramos una casa, nos vamos a vivir a un fraccionamiento. Por lo general ya estamos platicando sobre cuestiones de un fraccionamiento cerrado en el que son quizá fraccionamientos muy pequeños, pueden ser 50, 60, 100 casas, hasta fraccionamientos muy grandes que pueden llegar a ser de 2000, 3000 casas. Naturalmente que entre más grande es este fraccionamiento, pues surgen mayores problemas bastante ordinarios, desde el vecino que se queja porque el perro fue y se hizo ahí en su casa, porque están tronando cohetes, porque, bueno, el motivo que sea, porque hay poca agua para poderse bañar, en fin. Motivos sobran para tener este tipo de conflictos dentro de los fraccionamientos. Y es por este motivo que todos estos fraccionamientos o colonias, de hecho cualquier, independientemente de si es privado o no, necesita un consejo de administración que sea el que obviamente concentre toda esta información para poder brindar soluciones o alternativas a todos aquellos que son vecinos, condóminos de este fraccionamiento. A partir de ahí es donde surge este famoso régimen en condominio que, entre otras cosas, pues tiene algunas variantes según la entidad federativa en la cual nos localicemos. Muchos están regidos incluso por el Código Civil. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, está regido mediante una ley del régimen en condominio, en la cual obviamente se van a establecer todas las condicionantes que se requieren para, naturalmente, insisto, facilitar o en medida de lo posible tratar de que todos los condóminos convivan de una forma armónica y que obviamente todos colaboren con el funcionamiento adecuado que debe tener este fraccionamiento y particularmente la asociación civil. Recuerden que si tienen alguna duda muy particular, no duden en comunicarse al 477-118-4522, al WhatsApp, donde con mucho gusto les podemos responder o incluso generar alguna cita en la ciudad de León para poder dirimir cualquier controversia o cualquier duda, ya insisto, un poco más puntual, que puedan tener en su propio fraccionamiento. O también visiten la página vality.com.mx o en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram como Vality, o también por medio de Exens Radio. Bueno, a partir de ahí decíamos, ¿cómo es entonces que se elige o cómo es que se genera este propio régimen en condominio? Bueno, esto nace desde que las constructoras, las propias desarrolladoras, comienzan a construir estos fraccionamientos, comienzan a realizar las casas, y en el momento en que van a realizar la escritura para efecto obviamente de determinar las colindancias que va a tener dicho fraccionamiento, es ahí donde esta constructora desarrolla o genera, constituye ante notario público el régimen en condominio, y regularmente es la propia desarrolladora quien elige por primera vez a este presidente o a este administrador que habrá de fungir, insisto, en este puesto en el cual deberá concentrar toda la información, todo el recurso y obviamente destinarlo a las áreas pertinentes para efecto que el fraccionamiento pueda funcionar con normalidad. También es muy común que el primer año, 2 años, 3 años o en general hasta el momento en que se comienzan a terminar las diferentes etapas de este fraccionamiento, es la constructora la que paga todo el mantenimiento que se requiere dentro de un fraccionamiento. ¿Y qué es lo que se requiere? Pues normalmente seguridad, jardinería,
cuestiones de electricidad, cuestiones de incluso del mantenimiento de calles, de jardines, de banquetas, incluso de algunas casas que en algún momento puedan sufrir algún daño, incluso por la garantía pueden ser esta misma constructora la que mande al personal y obviamente salga su recurso, salga de sus cuentas el recurso necesario para pagar todos estos efectos del mantenimiento, estas reparaciones que se puedan llegar a generar. Por lo tanto, cuando compramos una casa, pues normalmente los primeros años no nos preocupamos de otra cosa más que de cuidar nuestra casa, de ver si todo eso está funcionando de manera adecuada, en caso contrario, hacer válida la garantía. Obviamente, jurídicamente, pues sí requerimos hacer todo este aspecto de la compraventa, la escritura pública, pagar la cuenta predial, pero nos olvidamos por un tiempo del mantenimiento. Cuando se entrega ya la etapa, cuando concluyen la etapa, esto obviamente debe constar dentro de la escritura pública en la cual se constituyó el régimen en condominio, pues obviamente a partir del término que se hayan dado, pensemos son 2 años, bueno, después de esos 2 años se tendrá que realizar una asamblea de condóminos. ¿Y quiénes son los condóminos? Pues obviamente son los propietarios de las casas que están en ese fraccionamiento. Ellos son los considerados condóminos. Entonces, una vez que acreditan esa personalidad, pues obviamente acuden a una asamblea. Ojo, es una asamblea del régimen en condominio en la cual habrán de, entre muchos otros puntos que se pueden votar dentro de una asamblea, habrán de elegir al nuevo administrador, que puede ser un vecino que se encuentre al corriente con las cuotas, que en este caso, por ser la primera asamblea, pues normalmente todos tendrían que estar al corriente con las cuotas porque no han pagado. Por lo tanto, se elige a un condomino como administrador, el cual a su vez también puede estar conformado por un consejo de administración, en el cual está un presidente, un tesorero y un secretario, al menos. Puede haber otras personas dentro de este consejo. También generalmente se vota por un comité de vigilancia, que es el que habrá de vigilar o de cuidar que los recursos y que obviamente el consejo de administración o el administrador estén cumpliendo cabalmente con todas las funciones que les fueron encomendadas mediante la asamblea de condóminos. Se vota y normalmente a partir de ahí es que los condóminos también tendrán que pagar una cuota de mantenimiento. Y ahí es donde empiezan a surgir diversas dudas, es decir, ¿es obligatorio tener que pagar un mantenimiento si ya es mi casa, ya la compré, no tengo ninguna necesidad de tener que desembolsar un mayor recurso al que ya pagué obviamente al momento de comprar la casa? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque este acuerdo del pago de mantenimiento generalmente se va a realizar mediante una asamblea de condóminos, en la cual tendrán que convocarme a dicha asamblea, tendré la obligación de acudir, ya si no se acude, bueno, ese es problema tuyo. Pero en caso de que exista quórum para generar la asamblea, esa asamblea elegirá o designará al consejo de administración, en este caso al administrador o al comité, el comité de vigilancia, y a partir de ahí, una vez que se acuerde cuál será el costo para el pago de mantenimiento, pues me encuentro en la obligación de tener que pagar esta cuota de mantenimiento, y si no, propiamente quienes representan al régimen en condominio, es decir, el administrador, el consejo de administración, podrán realizar todas las medidas necesarias, incluso jurídicamente hablando, para efecto de obligar a todos estos condóminos morosos para que se pongan al corriente y cumplan con las obligaciones que tienen al habitar dentro de este fraccionamiento. Entonces la primera pregunta es, ¿estoy obligado a pagar el mantenimiento o es como las llamadas a misa o como la colecta que se genera en la iglesia, da quien quiere? No, aquí es obligatorio, tienes que pagarlas. Por lo tanto, es muy importante que desde el momento mismo en que vas a comprar una casa, si preguntes cuál será la cuota inicial del pago de mantenimiento que se tendrá una vez que te conviertas en condómino de este fraccionamiento, de este régimen. Bueno, esa sería la primera pregunta que se realiza. Ahora, otra duda muy común que existe es, ¿está la obligación o no de tener que constituir una asociación civil para efecto de que sea esta la que se encargue de desarrollar los procesos de administración dentro del fraccionamiento? Bueno, la respuesta es que no es obligatorio que exista una AC. De hecho, también es otra de las dudas. ¿Tengo que pagar si todavía no forman la asociación civil? Son dos cosas distintas y aquí es donde se tiene que puntualizar.
Una cosa es tener una asociación civil que obviamente se rige mediante el Código Civil de cada estado, que esta propia asociación civil tendrá que constar en escritura pública y que obviamente se va a elegir también a un consejo de administración, un presidente, un secretario, que obviamente desarrollará todas las funciones que el propio estatuto de la asociación civil deberá de tener. Sin embargo, aquí es lo importante. El estatuto que tenga la asociación civil no necesariamente es el mismo que va a tener el régimen en condominio. Es decir, cuando soy un condómino, yo soy parte del régimen en condominio, ¿sale? Y a partir de ahí nacen todos mis derechos y mis obligaciones. La pregunta que nos tendríamos que hacer es si soy parte de la asociación civil, y si ustedes tienen la oportunidad de revisar el acta constitutiva y las actas de asamblea de esta asociación civil, normalmente ahí solamente consta quienes pertenecen al consejo de administración, pero aun cuando tú tienes tu casa dentro de este fraccionamiento, tú no apareces ni como asociado ni como parte del consejo de administración. ¿Eso qué significa? Que la ACE propiamente no tengo una relación jurídica con dicha asociación civil, es decir, ni siquiera tendría la oportunidad de exigirle algo a la asociación civil como sus actas de asamblea, sus estados financieros, que estén presentando su contabilidad simplificada. No tendría el derecho porque no soy parte de esta asociación civil. ¿A quién tienes el derecho de forzarle a que me entregue documentación según lo que marque la propia ley de régimen en condominio, que en cada estado es diferente? Es propiamente a este consejo de administración o al administrador que representa al régimen en condominio. ¿Para qué se crea entonces una asociación civil? Pues normalmente se genera porque en algunas entidades el régimen en condominio no está considerado como una persona moral y por lo tanto muchas veces los bancos no te reconocen esta personalidad y por lo tanto no te abren una cuenta a nombre del régimen en condominio y normalmente termina depositándose todo a la cuenta del tesorero o a la cuenta del presidente o a algún otro miembro del consejo de administración. Y por ese motivo es que se crea la asociación civil para que sea la encargada de realizar esta especie de mandato en la cual va a generar las facturas correspondientes a cada uno de los condóminos, va a captar en sus cuentas bancarias los recursos del pago de mantenimiento y a su vez también será quien pague o distribuya esos recursos a la empresa de seguridad, a la empresa de jardinería, a la empresa de mantenimiento de electricidad o a cualquier otro proveedor que se requiera, obviamente, para el adecuado funcionamiento de esta administración. Y en ese sentido también viene algo muy importante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si algún condómino o alguien del comité de vigilancia o cualquier miembro de este régimen en condominio tiene algún problema con otra persona que también pertenezca a este régimen en condominio? ¿A qué me tengo que apegar? ¿A lo que marca el estatuto de la asociación civil o a lo que marca el estatuto o el reglamento del régimen en condominio? Y la respuesta es clara, tendríamos que apegarnos a lo que marca el régimen en condominio, es decir, al reglamento que se generó en el cual obviamente se señalan todas las obligaciones, derechos, cuestiones que tengan que ver con la asamblea, con el comité de vigilancia, cómo se elige al consejo de administración, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo tengo que al cuánto tiempo tengo que pagar el mantenimiento, cuánto debo de pagar, cuáles serían las sanciones si cambio mi fachada, si no pago a tiempo, en fin. Todo aquello debe estar regulado por este reglamento del régimen en condominio. Entonces, cuando necesito, por ejemplo, convocar a una asamblea porque solicito un cambio de administración, de comité de vigilancia, aumentar las cuotas de mantenimiento, solicitar que quiten a tal proveedor, lo que sea por lo cual estamos convocando, insisto, nos tendríamos que apegar o al reglamento o en su defecto, si existe un vacío o alguna laguna, tendríamos que apegarnos a la propia ley del régimen en condominio. Entonces, bueno, a partir de ello, la pregunta es, entonces, ¿sí existe o no la necesidad de crear una asociación civil? Técnicamente la respuesta es no. Si en la entidad donde tú te encuentras se le reconoce al régimen en condominio como una persona moral y a partir de ahí le otorgan, por ejemplo, los bancos cuentas bancarias para que pueda recibir los recursos, no necesitas en lo absoluto una asociación civil. Incluso aunque no te la reconociera, pues podría actuar alguien que represente a este régimen en condominio para efecto de que él sea quien capte todos estos recursos. De lo contrario, si se desea que no lo reciba ninguna persona física y los bancos no me aperturan una cuenta,
cuenta, pues posiblemente sí tenga que existir esta asociación civil, pero es muy importante que dentro de una asamblea de condóminos sí se señale el contrato de mandato por medio del cual la asamblea permite a esta asociación civil, es decir, las hace vinculante para que a través de esta AC es que sean cobrados los pagos del mantenimiento, que sea esta AC quien facture, que sea esta AC quien pague a todos los proveedores que se necesitan para el correcto funcionamiento de la administración, del fraccionamiento en general. Por lo tanto, si no se tiene, fiscalmente podríamos caer en un error toda vez que, como bien lo sabemos, al ser una entidad no lucrativa, podría ser exenta del IVA a todos los servicios que le provea a los miembros de la asociación civil, pero si no existe este vínculo con el régimen en condominio, pues técnicamente los mantenimientos podrían estar gravados con el impuesto al valor agregado. Entonces hay que hacerlo vinculante, tenemos que generar este contrato de mandato y a partir de ahí, cuando se reciben los mantenimientos, sí generar comprobantes fiscales para cada uno de los integrantes de este régimen en condominio sobre o por concepto de el pago de mantenimiento y así evitar cualquier contingencia en materia fiscal y también identificar con toda claridad quién será el representante legal del régimen en condominio o en su caso de la asociación civil en caso de tener alguna controversia en la cual a lo mejor se le va a demandar a alguien pues que obviamente reponga un daño que generó en el fraccionamiento, cuando le va a demandar a algún proveedor que cumpla con el contrato que se firmó en tiempo y forma, en fin, cualquier controversia en la cual se tenga que acreditar la personalidad, pues obviamente esté muy claro si estoy representando a la asociación civil como tal o si estoy representando al régimen en condominio. Entonces ahí es muy importante, insisto, diferenciar que no es lo mismo, no estamos hablando del ACE y del régimen en condominio como un sinónimo, sino que ambos tienen una personalidad jurídica distinta, son distintas personas, pero que mediante un vínculo de un contrato de mandato se unen para realizar determinada actividad. Obviamente, todo lo relacionado al régimen en condominio, cómo es que se lleva su contabilidad, cómo es que se factura, cómo es que se debe actuar en caso de alguna controversia contra un tercero, obviamente cómo es que se resuelven los conflictos internos entre condóminos, de condóminos con la administración, de la administración con el comité de vigilancia, cómo es que se convoca una asamblea, pues obviamente todo tiene que ser llevado de una manera muy adecuada para hacerlo sostenible a través del tiempo y que obviamente no exista, imaginen ustedes donde hay un fraccionamiento en el que habitan 2000 personas y mínimo a lo mejor 10 o 15 son bastante, no digamos conflictivas, pero que sí interactúan bastante en la administración del régimen en condominio, de la AC misma, pues obviamente sí eres susceptible a que cuando ya no quieren que exista un comité de vigilancia, un consejo de administración, un administrador profesional, pues puedan convocar una asamblea y quitar a dicho administrador. Por lo tanto, sí tenemos que ser muy cuidadosos de cómo es que se generan las cosas, cuáles son las obligaciones de los condóminos, cuáles son las obligaciones del administrador, naturalmente para que, insisto, todas estas asambleas, todas estas convocatorias, todos estos contratos que se generan a nombre del régimen en condominio sean sostenibles a través del tiempo y que naturalmente puedan desembocar en una administración satisfactoria para todos los condóminos. Definitivamente, hacer felices a los condóminos es algo de difícil a imposible. Obviamente, entre mayor es la escala, pues es más complicado. No es lo mismo un fraccionamiento de 50 casas que uno de 2000, de 3000 casas. Pero naturalmente que, obviamente, entre más complejo se sitúa este fraccionamiento, también más complejo es la estructura legal y financiera que se tiene que generar. Espero que la información que les he proporcionado el día de hoy les sea útil. Les digo, es algo que realmente vivimos con ello en el día a día, pero que en ocasiones, si no nos involucramos en la administración del fraccionamiento, pues no nos importa, pero normalmente siempre se habrán de tomar decisiones que nos pueden afectar y que obviamente necesitamos saber cómo es el reglamento, cómo está el estatuto de la AC, cómo es que vinculan a estos docentes y obviamente cómo es que se eligió a este consejo de administración para saber si existe posibilidad
posibilidad de enfrentar alguna medida que sea contraria al fraccionamiento, al bien común del fraccionamiento. Y por otro lado, también la administración es cómo forzas a los condóminos a que cumplan con sus obligaciones, a tener el recurso suficiente para que la administración funcione de manera adecuada. Insisto, si tienen alguna duda muy puntual, no duden en escribirnos, en visitarnos en nuestras instalaciones en Vality Consulting Group, y con mucho gusto les podemos asesorar en cualquier duda que pudieran llegar a tener. Amigos, muchísimas gracias. Hoy es el podcast del que queríamos platicar. Igual ya saben, si tienen alguna duda o algún tema que quieran proponer para efecto de los siguientes podcasts, con mucho gusto escríbanos en el Facebook, en el Instagram, insisto, en la página web de Exens Radio, en el de vality.com.mx, y obviamente trataremos de una manera muy amigable y muy sencilla explicar todos estos temas que de pronto en nuestro día a día pueden surgir. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de Lógico y Crítico. Les recuerdo, mi nombre es Darío Moreno. Esto es una producción de Exens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en exensradio.com. Comparte.